La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Bienvenido, Mauricio. Recibamos a Mauricio, hermano. Dios te bendiga, Mauricio. Gracias. Se me había olvidado echar el diezmo. Y eso no lo olviden nunca, porque es una promesa del Señor. Abriré las ventanas de los cielos y os derramaré hasta que sobreabunde. Y yo les digo, eso es absolutamente cierto. Imagínense que el Dios de los ejércitos se somete a prueba de nosotros. Probadme en esto, dice. Y todavía algunos no le creemos. Algunos todavía no damos el diezmo, ¿verdad? No les voy a decir que levanten la mano porque solo van a levantar la mano dos, quizás. Digo yo, pues, quién sabe, porque hay algunos que están riendo nerviosamente. Bien, estuve predicando aquí en el primer culto de la tarde, muy contento de estar en esta iglesia amable, querida. Ya me quieren afiliar a ella, los pastores, ¿verdad? Estamos haciendo un estudio ponderado, profundo y exhaustivo para ver si nos venimos. No, realmente todas las iglesias del Señor son nuestras iglesias, ¿verdad? Allá en la iglesia central estamos orando por nuestro querido pastor, que como ya oyeron, está recuperándose milagrosamente, porque un tumor en el cerebro, estaba leyendo por ahí que en el 78% de veces es canceroso, maligno. Así es que el Señor lo colocó de tal manera que no fuera maligno, porque la obra ha sido de Él. Los médicos han intervenido desde luego y bendecimos a esos médicos, pero la obra final siempre la hace el Señor. Bueno, no sé si conocen a un señor que se llamaba Nicodemo. Sí lo conocen, ¿verdad? Miedoso era. Miedoso. Le voy a decir por qué era miedoso. Él era un diputado. No con las implicaciones que tiene un diputado en El Salvador, ¿verdad? Sino que un diputado en Israel. La característica de esa asamblea, que se llamaba el Sanedrín, era de que legislaba no solo en aspectos laicos, sino que también legislaba en aspectos espirituales. Y yo diría, para no usar esa palabra en una forma equivocada, no espiritualmente, religiosamente, que es otra cosa. Entonces, los miembros del Sanedrín realmente eran los poderosos dentro del Estado de Israel. En esa época a la que me estoy refiriendo, el poderío romano había abarcado todo lo que es ahora Egipto, España, Grecia, el norte de África. Era el imperio más grande conocido después del que había hecho unos años antes Alejandro Grande de Macedonia. Realmente, y ayer hablábamos, o mejor dicho el viernes hablábamos del sacerdocio, y ya a esa época el sacerdocio se había degenerado. Ya para la época de 300 años antes de Cristo, que fue cuando los generales macedónicos entraron en Jerusalén, ya el culto al Señor se había convertido en algo que no era acorde a los cánones establecidos
por Dios cuando hizo que Moisés apartara a todo el pueblo de Israel y dijera que solamente la tribu levítica era la que iba a ejercer el sacerdocio. Ya no lo hacían tampoco ellos. Ya era un relajo ya. Ya había política, ya habían influencias para que se nombrara a determinada persona como sumo sacerdote, porque lógicamente eso les daba poder, les daba prestigio, les daba señorío, les daba a lo mejor dinero, pero ya no hay sumo sacerdote de acuerdo a la ley de Dios. Porque el día que murió Cristo y se rasgó el velo del templo, desde entonces y para siempre, solo tenemos un solo sacerdote, Cristo Jesús. Bien, Nicodemo, contemporáneo de Jesús, había oído hablar de él. Imagínense cómo no iba a haber oído hablar de él cuando prácticamente durante 3 años Jesús había recorrido todo lo que es la zona actual de Israel y más allá. Había ido hasta la parte que ahora es conocida o fue conocida como Fenicia, Tiro, Sidón, ahora es el Líbano. Hasta allá salió Jesucristo y para abajo también. Predicó la palabra de su Padre, hizo prodigios, hizo milagros, hizo cosas que ningún hombre había hecho jamás. Y fue acusado por los religiosos de hacer cosas que según los religiosos no estaban contenidos dentro de la ley. Pero realmente su prestigio era tan grande que un miembro del Sanedrín, Nicodemo, quiso saber acerca de las maravillas del Señor. Era un hombre sabio, eso estamos claros que era un hombre sabio, que había hecho investigaciones y había recibido noticias de los prodigios que estaba haciendo un nazareno que se llamaba Jesús de Nazaret. Y entonces él quiso ir a enterarse. Yo no sé si porque tenía realmente un corazón inclinado hacia la bondad, o lo hizo por conveniencia política, o lo hizo realmente porque en su corazón había nacido quizás una lucecita. Yo quiero creer y me inclino que es por esto último. Quería saber qué es lo que estaba haciendo ese hombre que hacía milagros, que levantaba muertos. Y entonces decidió ir a verlo, pero lo fue a ver de noche, de escondidas, que no se diera cuenta nadie. Para él era penoso como miembro del Sanedrín que lo vieran yendo donde estaba una persona que era cuestionada dentro del Sanedrín. Y fue en secreto, fue en una forma subrepticia. Hay todavía Nicodemos por ahí, es decir, cristianos clandestinos. Esos solo vienen los domingos al culto y se olvidan después cuando les preguntan afuera, ¿y tú eres seguidor de Jesús? A lo mejor dicen como Pedro, yo no lo conozco. Pero esos no han venido ahora. Hoy han venido los que defienden con valor, con entereza, con verdadero deseo de ser cristianos en nombre de Jesús. Así es que llegó, ¿verdad?, a preguntarle, y vamos a parafrasear porque no estoy hablando con palabras exactas. Vamos a ponerlo así porque lo entendemos mejor y porque algún parecido habrá en lo que yo les voy a decir conforme a lo que se hizo. Es decir, llegó Jesús y le preguntó a Nicodemo, maestro bueno, tú has estado recorriendo
todo este país y hemos recibido noticias de las grandes cosas que tú has hecho. Yo quiero saber, Señor, en qué consiste todo eso. Quiero saber de lo que dice tu reino. Y Jesús se volvió donde él y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Juan 3:3. No se los he citado porque apréndanselo de memoria. Ese versículo en particular es importante. En verdad te digo, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Entonces, consecuentemente, y a estas alturas, nosotros queremos saber, ¿y qué es nacer de nuevo? Porque muchas personas, como Nicodemo, no lo entienden. Nicodemo dijo: ¿y qué quiere decir con eso, Señor? ¿Es que acaso yo tengo, con la edad que tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre? Y Jesús le dijo: Nicodemo, tú eres maestro de la ley y no sabes estas cosas, que las cosas de la carne son, las cosas del espíritu son. Indudablemente Nicodemo lo ha de haber entendido. Pero muchos de nosotros no sabemos todavía lo que es nacer de nuevo. Y él estaba hablando en un plano espiritual. Jesús estaba hablando en un plano espiritual, pero ojo con lo que voy a decir, se traduce al plano material. Porque nosotros vivimos por ahora en la materia, con la esperanza y la certeza y la fe de que algún día vamos a vivir única y exclusivamente en lo espiritual, con nuestro Señor allá arriba y para siempre. Bueno, entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Es nacer íntegramente, porque también entra lo material. Ya le voy a explicar por qué. Pero lo importante es cambiar. El que nace de nuevo ya no es la misma persona que era antes. El próximo 10 de octubre, y haciendo una promoción comercial, ¿verdad?, voy a dar mi testimonio aquí. Y se van a dar cuenta de la clase de firmita que les está predicando este día. Pero como dije en el anterior culto, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y además de una cosa, estoy convencido más que nada, que la sangre de Cristo lava todos los pecados del mundo. De tal suerte que yo quiero decirles que me abrumo por lo que dicen. No, si ya me perdonó el Señor. Claro que las tengo aquí en mi mente, ¿verdad? Claro que las recuerdo. Pero un recuerdo que me sirve para contrastar lo poderoso que es el Señor al convertir a un tipejo que hacía todas las cosas malas en un hombre que humildemente quiere rendir su vida para servirle a Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Dentro de poco tiempo vamos a tener ahí un proyector que va a hacer pasar ahí los versículos que el que esté predicando mencione, para que
No es que para que sean haraganes en leer la Biblia, ¿verdad? No, pero tienen que orar para que venga, ¿verdad? Tienen que orar para que venga. A algunos se nos olvida traer la Biblia por obvios motivos. De hecho, a mí un par de veces se me ha olvidado, pero allá en la iglesia, como aparece el versículo, ahí inmediatamente lo veo. Aquí lo vamos a tener también. Entonces, que sirve el versículo para explicarnos en alguna forma qué es lo que es nacer de nuevo. Es un cambio total de vida, es un cambio total de personalidad, es un cambio total y absoluto de las cosas que antes parecían para mí naturales y que ahora, oiga bien, yo no las puedo hacer aunque quiera. Voy a referirme quizás, voy a dañar oídos, porque yo sé que los oídos que están perfeccionados ya por la palabra se resisten a oír algunas cosas. Pero quiero mostrarles a ustedes el poder del Espíritu Santo, o por lo menos las actitudes que genera el Espíritu Santo. Yo iba pasando con un amigo no cristiano, frente a un lugar ahí por la Plaza Masferrer, y por ahí hay un antro de perdición que se llama Lips, donde mujeres pecadoras bailan, etcétera. Y me dice mi amigo, mira, ¿y tú nunca has ido a Lips? No, le dije. ¿Qué te parece si venimos el viernes, que se pone alegre? No puedo, le dije. ¿Y por qué? Me dijo. Porque no puedo. Pero ¿y por qué no podés? Porque el Espíritu Santo no me permite. Y porque yo jamás estaría satisfecho estando en un lugar como ese. Ya no puedo, el Señor me lo impide. Ojo, caballeros, una de las cosas que está funcionando ahora como un armamento poderoso del diablo es la pornografía en internet. Tengan cuidado. Hagan un pacto con Dios para que Él no les permita ver esas cosas. Porque si ustedes están viendo pornografía, están adulterando. Aléjense de eso. Hay veces que los cristianos creen, pero si nadie me ve, aquí en mi cuartito, en mi oficinita, tengo mi computadora, y que nadie me va a dar cuenta, nadie se va a dar cuenta, y yo voy a seguir igual. Y encienden la computadora y encienden pornografía. Sí los están viendo. Él los está viendo. Así que tengan cuidado en esas cosas. Porque si vamos a cambiar, tenemos que cambiar en todo. El problema del cristianismo, algunos dicen que es muy difícil. El Señor dijo que nos dejaba una carga ligera. Lo que pasa es que si no nos acercamos a Él y a su fuerza, y ya vamos a ver sobre eso aquí, no tenemos la capacidad ni la resistencia para combatir al demonio. Y el demonio se manifiesta en esas cositas, que no son tan cositas. Y hay otras formas, ¿verdad? Mentimos, ¿o no? Chambreamos, calumniamos. ¿Aló? Mire, hermana, mire, hermano, es pecado. Perdone, pero es pecado. Y si usted ha nacido de nuevo, no puede hacer eso.
Si el Espíritu Santo mora en usted, usted no puede ni debe hacer eso. No puede ofender a Dios. Hay algunos que categorizan los pecados, ¿verdad? En la religión tradicional se dice pecados mortales y pecados veniales. Yo nunca aprendí cuál era la diferencia, ¿verdad? Yo lo único que sé es que la paga del pecado es muerte. Punto. Bien, quiero contarles una experiencia personal rápidamente. Yo me negaba a aceptar al Señor. Yo era ateo. Y ateo de verdad. No de aquellos que dicen gracias a Dios que soy ateo. Yo realmente era ateo lo suficientemente profundo como para combatir al Señor. Yo andaba igual que Pablo, ¿verdad? Nada más que no me puedo comparar con ese varón escogido por Dios. Pero era ateo. Después me han contado algunos chistes, ¿verdad?, sobre el particular. Pero yo combatí al Señor. Quizás por eso el Señor me tiene trabajando tanto por Él. Lo bueno de esto, del trabajar para el Señor, es que es un trabajo que no cansa, que no se lo pagan a uno con dinero, se lo paga el Señor con una moneda que no existe en el universo entero, con su bendición y con la paz que Él nos proporciona. Entonces, quiero decirles que me llevaron engañado, y los que vengan el 10 de octubre se van a dar cuenta de cómo me llevaron engañado y en qué forma actuó el Señor para que mi encuentro definitivo con Él se hiciera realidad. Me llevaron engañado a una reunión, a una playa, fíjense, al Cuco. Yo llevaba calzoneta, sandalia y todo, y no los ocupé. Me dijeron, aquí no te traemos para que te bañas, y te traemos para otras cosas. Yo enojado, yo me quería venir. Y miren esa noche, la noche inolvidable de mi vida. El Señor me hizo el favor de bautizarme en el Espíritu Santo. Y yo caí, yo nunca fui un borracho exasperante o un borracho que andaba gritando por las calles. Mi problema no fue ese, mi problema fue peor, mucho más grande que eso. Pero cuando recibí el Espíritu del Señor y caí borracho en la arena, y que no me quería levantar. Y mis amigos, mis compañeros, mis hermanos me decían, levántate que ya estuvo, hombre. Y yo les decía, no, es que aquí estoy bien, hombre. Yo sentí una gran paz, ¿verdad? Y todos se fueron. Fíjese lo que es lo maravilloso del amor de Dios. Todos se fueron, diciendo, dejemos a este ahí, hombre, si el Señor lo va a despertar cuando Él quiera. Y todos se fueron, menos uno, un amigo. Él lo que hizo cuando vio que no podía despertarme porque yo estaba borracho, se puso él solo a cantarme alabanzas, a mí solo. Yo me preocupé mucho porque dije, bueno, ¿y por qué el Señor me emborrachó? Pues, es decir, ya solo con eso, yo no he visto ninguna relación en la palabra de Dios que diga que descansar en el Espíritu y caer significa que el Espíritu Santo ha empezado a habitar en ti. Y lo anduve buscando en la palabra del Señor después que me hice un fanático de la Biblia. Bendito sea Dios que sigo siendo fanático de la Biblia.
hasta que encontré el versículo en el cual se describía lo que me había pasado ahí. Ese versículo dice: no os emborrachéis con vino que causa disolución, emborrachaos en el Espíritu Santo de Dios. Y ahí fue donde el Espíritu Santo me emborrachó totalmente. Pero no tuve goma al día siguiente. Lo que tuve al día siguiente fue una alegría inmensa en mi corazón. Y mi vida empezó a cambiar desde ese momento. Porque en ese momento, con el Espíritu Santo de Dios en mi corazón, yo estaba naciendo de nuevo. Y como decía en el culto anterior, no siempre esos nacimientos son exabruptos y de la noche a la mañana. Muchas veces es un proceso. Pero fíjense que fue un proceso en mi caso que se inició desde el primer día. Desde la primera noche en que me emborraché en el Espíritu Santo, yo agarré el teléfono a las 11:30 de la noche. Le hablé a mi esposa, con la que ya estábamos hablando de divorcio. Ella tenía ya en sus manos un tiquete de Taca para irse a Washington, donde vivía una hermana de ella. Ya estaba listo para irse, pues. Y yo estaba contento, fíjense, hermanos. Porque ya había tenido un divorcio, y dije, bueno, voy a tener el segundo. Los artistas de Hollywood se divorcian 5 veces, quiere decir que a mí me van a faltar 3 más. Pero entonces el Señor me hizo comprender. Y lo que hice fue agarrar un teléfono y hacer lo primero que hice ya en el Espíritu: pedirle perdón a mi esposa. Las características que trae el convertirse en hombre nuevo son variadas. Yo voy a enumerarles algunas, no todas, algunas. Primero, te vuelves sensible a la gracia. Sientes al Señor, sientes su presencia. Y la sientes incluso, hay veces, en tus cosas cotidianas y pequeñas. Pero ¿quién les ha dicho que Dios solo está en las cosas grandes? Está en todas partes y en cualquier circunstancia. Habrán cositas que ustedes dirán, bueno, ¿y por qué me salió esto así, verdad? Yo siempre digo, un milagrito de Dios para su hijo. Pero realmente yo sí me volví sensible. Y voy a continuar el relato que les estaba haciendo, que fue la segunda cosa que me pasó cuando fui bautizado en el Espíritu. Me emborraché, después al fin me levanté y lo primero que hice fue agarrar un teléfono. Y fíjense en lo que les he dicho aquí: te vuelves sensible a la gracia. Y yo he contado muchas veces que mi papá nunca me disciplinó con vara. No se equivoquen. Me disciplinó con un gran hacial así de este tamaño. Y lo peor del caso es que él quería que yo recibiera los azotes y no llorara. Yo me crié en una época en que al hombre se le decía, un hombre no debe de llorar, solo las mujeres lloran. Pero cuando yo recibí esa gracia y esa sensibilidad producto del Espíritu, yo sí lloré. Por primera vez en mi vida lloré. Lloré profundamente. Y cuando le estaba pidiendo perdón a mi esposa, estaba llorando. Y en un momento dado yo le dije, finalmente, mi amor, también te pido perdón, porque estoy llorando como un maricón, le dije.
Y mi amada esposa, que ahora es la que llena mi corazón totalmente, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Mi amor, me dijo, estás llorando, nunca te he sentido tan hombre como ahora. Cambiamos de manera de actuar. Como ya oyeron ustedes, hay cosas que el Espíritu Santo impide que usted haga. Yo no voy a fumarme un cigarro. No puedo. Antes los hallaba deliciosos, ¿verdad? Y después de cena y con los traguitos y todo lo demás. Ahora me causan repugnancia. Ahora incluso cuando veo a alguien que está fumando me alejo de él. Porque toda la naturaleza de uno va siendo cambiada. Ya el Espíritu Santo ha hecho de nosotros templo y morada. Y desde ahí está ayudándonos a rechazar lo que debemos de rechazar. Los hombres tenemos ciertas características que no tienen las mujeres. Las mélidas que andan diciendo que somos iguales están equivocadas. No somos iguales. Dice mi mujer con humorismo nada más. No, es que el Señor hizo primero a los hombres para entrenarse, para hacer después a las mujeres más bonitas y perfectas. Lo que sí es cierto es que un hombre cristiano que no sabe tratar a una mujer como la debe tratar, con honor, como a vaso frágil, como a coheredera del reino, tiene un serio problema con el Señor. Él no quiere oír sus oraciones. Y la palabra sí lo dice. Y no estoy diciendo de que pegarle a la mujer. Fíjense que a las mujeres hay veces, y muchas veces, que les duele más una frase hiriente y humillante que un golpe. Y es más grande el dolor que se causa en esa forma. Nosotros tenemos que cambiar como producto de haber nacido de nuevo. Tenemos que ser diferentes y déjense llevar por el Espíritu. Dejen que el Espíritu actúe. Decía un compañero, amigo mío, un pastor por cierto, dale libertad al Espíritu Santo de Dios. Dale que se mueva como Él quiere, porque Él se va a mover siempre para tu beneficio y para la gloria de Dios. Llegamos a ser mansos y obedientes, es la tercera. Mansos y obedientes. Yo me asombro de lo que me pasa ahora. Yo antes con mi esposa me peleaba por todo. Y hay algunos esposos que se siguen peleando por todo. Y algunas mujeres que se siguen peleando también por todo. Sobre todo que no se quedan calladas. El marido les dice una tontería y ellas le contestan otra. Por ahí dice mi mujer que la mujer calladita se ve más bonita. Y fíjense que uno como cristiano no deja de tener errores si somos humanos. Y hay veces que yo me irrito quizás más de la cuenta, pero ya mi mujer me puede, se hace la loca. A los 10 minutos ya llego yo, pues sí, amorcito, que vamos a cenar. Ya se me olvidó lo que le dije, ¿verdad? Tal vez a ella no, pero ya no hay pleito. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sabe una cosa? En los matrimonios usted debe aprender por la gracia del Señor a perdonar siempre. En una casa, por más cristiana que sea,
Siempre hay pequeñas ofensas que se nos escapan. Perdonemos. Esa es la frase clave, perdone. ¿Quiere ser feliz? Sí, perdone. ¿Quiere tener paz? Sí, perdone. Alguien me dijo en una ocasión, pero es que vos no conoces a mi mujer. Esa sí es brava. Para que haya un pleito, ¿cuántos se necesitan? Mínimo 2. No le hagas caso, le dije. Cuando esté hablando de una cosa, hacete loco. Si esa táctica ya la emplearon conmigo y resultó, hoy te la estoy devolviendo yo para que la emplees. Cuando hablamos de llegar después de eso a ser mansos y obedientes, estamos hablando de que obedientes sobre todo al Señor. Y una de las cosas que el Señor nos manda es a leer su palabra. Vaya a Josué 1:8 y ahí va a encontrar lo que quiero decir. Además le conviene, porque ahí nos dice el Señor que leamos su palabra de día y de noche, en la mañana, en todo momento que te acompañe, para que todo te salga bien. Te está dando la receta para que todo te salga bien. Y obedezcamos a Él. Porque cuando Él nos manda a leer su palabra y nosotros no lo hacemos, estamos cayendo en desobediencia. Y no nos gusta, ¿verdad? Yo veo que esta es una iglesia madura. Porque hay algunas iglesias en las que yo he preguntado, ¿a qué viene usted? Ah, por mi milagro. ¿Y usted a qué viene? Por mi milagro. Y la otra, ah, por mi milagro. Todos vienen por su milagro. Y está bien, si el Señor es el Rey de los milagros. A mí me ha hecho unos milagros en mi familia. Ha sanado una hija de cáncer. A mí me salvó de una hemorragia estomacal. Yo tenía una colitis profunda y desapareció. Entonces el Señor realmente nos sana, pero también nos pide y nos ordena. Oiga bien, nos ordena. Y los máximos desobedientes somos nosotros cuando nos hacemos los locos para cumplir las cosas que Él nos manda hacer. El agradecimiento florece en tu corazón. La cuarta característica. ¿Están ustedes agradecidos al Señor? Todos, ¿verdad? Todos hemos recibido algún milagro, ¿verdad? Por lo tanto, debemos de estar agradecidos. ¿Y cómo demostramos ese agradecimiento? ¿Aló? ¿Cómo lo demostramos? Por eso estoy hablando de esas iglesias en que yo vengo por mi milagro, yo vengo por mi milagro. ¿Y vos qué le vas a dar al Señor? ¿Y cómo obedecemos al Señor? A través de su palabra. Y en su palabra Él nos ordena. Sí, señores, nos ordena. No nos sugiere, nos ordena. Dice, id. Verbo imperativo. Id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles las cosas que yo os he enseñado, y yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Amén. Id y haced discípulos. ¿Cuántos estamos ahora aquí? 100. Más 6 nuevos, ¿verdad? Más 6 personas que han venido por primera vez. ¿Saben cuánto debíamos de estar aquí? 206. Y hay algunas iglesias, algunos feligreses,
que dicen, ese predicador me cae mal porque mucho regaña. Mire, mientras el que esté aquí lo regañe con la palabra de Dios en la mano, bendígalo y bendiga al Señor por eso. Y aceptemos que no hacemos las cosas que el Señor nos manda, y por eso es que nos dice algunas veces, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Así dice la palabra. Pero nosotros vemos eso y bueno, nosotros sigamos nuestra vida. Y no es así. Tenemos que ser fieles al Señor íntegramente, porque por más fieles que seamos, nunca vamos a alcanzar la dimensión de agradecimiento que tenemos con Él por todas las cosas que nos ha hecho y nos sigue haciendo. Usted mismo, ahorita, en este instante, usted es un milagro de Dios, está respirando, está sentado, está oyendo. El Señor está con usted, le dio su sangre, le dio su poder. ¿Qué más quiere? Para empezar a servirle al Señor. Y ojalá que no vaya a pasar lo que casi siempre pasa. Por aquí me entró y por aquí me salió. Así es que, mi querido Yoalmo, si te dicen que muchos regaños no me traigas, no le hagas caso. ¿O quieren que le hagan caso? Vaya, gracias. Y además se vuelve un guerrero del reino, lo hemos estado repitiendo. El guerrero del reino es el que pelea por su Señor. ¿Y quién es nuestro Señor? Lo sabemos bien. Y debemos de estar dispuestos a pelear por Él en todo momento y en toda circunstancia. Y ese Rey es Cristo Jesús, y lo sabemos muy bien. Cuando Jesús estaba pequeño, dice la palabra que crecía en edad y en ciencia. Yo quiero dejar bien claro, porque hay que aprovechar estas circunstancias. Andan por ahí algunos locos diciendo que Jesús se fue a la India a estudiar allá no sé qué cosa, ¿verdad? Sabiduría hindú y otras cosas de metafísica, aprender trucos para que fueran parecidos a milagros. ¡Qué idiotas! ¡Qué idiotas! Realmente Él estaba aquí preparándose, estaba aquí creciendo en sabiduría y en edad, porque la fecha en que Él iba a manifestarse estaba ya señalada por las Escrituras y por la voluntad de su Padre. Y cuando Él llegó a los 30 años, Él llegó al río Jordán. No sé cuántos de los que están aquí han ido a Israel. ¿Alguno? Un día vamos a hacer con el pastor Yoalmo una gira por Jerusalén. ¿Quiénes se apuntan? Miren, es un lugar que causa unas sensaciones increíbles. Cuando yo fui por primera vez, al principio nos llevaron, desembarcamos en Tel Aviv, que es una ciudad nueva, no tiene nada que ver con la historia santa, pero ahí empezamos para abajo, fuimos a Jericó, fuimos a Masada, fuimos al Mar Negro, al Mar Muerto, perdón, y después recuerden que en la palabra de Dios dice que Jerusalén está en lo alto, dice subimos a Jerusalén, subieron a Jerusalén. Entonces, antes de llegar, el guía, que ya está muy bien preparado, lo va como acomodando a uno a lo que va a ver.
Y Jerusalén no se ve en la distancia, sino que de repente en una curva especial está un mirador donde se ve todo Jerusalén. Y hasta ahí yo había gozado y me había sentido feliz de andar en Tierra Santa. Me subí hasta la última escalera de Masada. Un día vamos a hablar de lo que es Masada. Pero cuando llegó el momento en que nos presentaron a Jerusalén, otra vez salió el llorón. Yo no pude dejar de llorar al ver la tierra de mi Señor, la tierra donde había nacido mi Señor. Y cuando estuvimos ahí, fuimos a un lugar que se llama Yardanit. La tradición, no sé si es cierto o no es cierto, porque en la Escritura no aparece específicamente ubicado el lugar donde fue bautizado el Señor. A lo mejor eso es una especie de truco turístico. Yo no lo sé, pero a mí no me importó. Yo dije, en estas aguas donde ahora me voy a volver a bautizar, se bautizó un día mi Señor. Y que han pasado miles de años y que las aguas han corrido, a mí no me importa, porque el agua del Señor es un agua permanente y eterna. Y nos metimos con mi esposa y fuimos bautizados. ¿Y saben lo que pasó cuando yo salí de ahí? Que volví a llorar. Así que todo lo que mi padre me hizo no llorar, lo estoy sacando ahora ya cristiano. Y haber sido bastante, porque vieran cómo lloro. Entonces, dice la palabra de Dios que Jesucristo llegó a la orilla del Jordán y que Juan el Bautista, cuando lo vio, lo reconoció y no quería bautizarlo. ¿Cómo voy a bautizarte yo a ti si yo no soy digno ni siquiera de amarrar una correa de tu calzado? Y el Señor le dice, tienes que hacerlo porque así está escrito, porque así debe ser. Y el Señor ingresó en las aguas del Jordán y en ese momento pasó algo muy especial. Lucas 3:22. Lucas 3:22. Y dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y se oyó una gran voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En ese momento, Cristo estaba recibiendo todo el poder del Espíritu Santo y en una forma total, absoluta, profunda y completa. Saben que se dice, y yo tengo que comprobarlo, hasta ahora lo he tratado de comprobar, pero todavía no estoy totalmente definido en eso, aunque ya casi voy llegando a la conclusión. ¿Sabe cuántos milagros hizo Jesús antes de ser bautizado en el Jordán? Ni uno solo. Ni uno solo. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora y porque el Señor, su Padre, no le había entregado todavía el Espíritu Santo. Y cuando se lo entregó fue tan grande lo que pasó que los cielos se abrieron. Imagínense ustedes que se abran los cielos de a popa y se oiga un gran estruendo. Ahí nomás nos morimos, digo yo, ¿verdad? Y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y desde entonces Jesús empezó a predicar, a hacer milagros, a hacer prodigios,
a enseñar, a educar a su pueblo y a entrenar a los que iban a ser sus seguidores después. Y pasó todo lo que tenía que pasar, que todos ustedes se lo saben perfectamente. Caminar en el Calvario con una corona de espinas, con una cruz pesadísima, cayendo y no permitiéndole descansar, llevándolo hasta la cumbre del monte de la Calavera, así se llama, y clavándolo en la cruz, después de insultarlo, después de darle latigazos, después de despreciarlo y sobre todo después de que él cargara, sobre todo en el momento de su muerte, todos los pecados que se han cometido, los pecados que se están cometiendo en este momento y los pecados que se van a cometer en el futuro, inclusive por usted y por mí. Todo eso estaba en él. Todo eso, él, el santo varón, el limpio varón, la absoluta blancura, fue manchada por los pecados de todos nosotros. ¿Para qué? Para que no nos perdamos y tengamos vida eterna. ¿Estamos agradecidos? Entonces le vamos a hacer caso. Entonces vamos a tener discípulos a la iglesia. Y se van a comprometer ustedes ahora. No me digan amén así por decirlo. Porque si usted dice amén a lo que yo digo, usted está haciendo un pacto con Dios. Y con Dios no se juega para hacer pactos. Usted está dispuesto o dispuesta a trabajar por el Señor, obedeciéndolo y de hacer discípulos en todas las naciones y trayéndolos aquí a la iglesia. El que diga amén, dígalo con fuerza, con convicción y con compromiso ahora. Amén. Vamos a ver esta iglesia llena totalmente. En el nombre de Jesús lo declaramos. Pero fíjense que cuando el Señor murió en la cruz, solo estaban con él su madre María, otras mujeres y el apóstol Juan, nada más. Ya Pedro lo había negado, ¿verdad? Al cantar del gallo. Pero por lo menos fue el único que hizo el intento de quedarse a ver qué pasaba. ¿Y los otros dónde estaban? Yo creo que andaban por Tiro y Sidón, por Finicia, por Siria, y ahí iban corriendo, ¿verdad? No habían motos en ese entonces, si no se hubieran agarrado una Harley Davidson del temor que tenían. Tenían miedo, tenían terror. Estaban crucificando a su maestro. Su maestro que había declarado que era el Hijo de Dios. Y a mí se me antoja que en ese momento la fe les falló a los apóstoles. Y por eso huyeron. Y algunos se decepcionaron y creyeron esta solo era una obra humana, una farsa. Y solo creyeron hasta que Él resucitó al tercer día. Y aún así, uno de ellos le dijo que tenía que meter el dedo para comprobar. Pero la cosa es que huyeron. ¿Y qué hicieron después? Pues? Esos apóstoles fueron los que proclamaron el Evangelio por todo el mundo. Y pagaron con su vida. Solo Juan murió en su cama. Los demás empezaron a proclamar el Evangelio y a morir apedreados, decapitados, acuchillados, traspasados por espadas y flechas, y lo hicieron con alegría, lo hicieron con convicción,
Lo hicieron en obediencia y sabiendo que estaban honrando al Santo de los Santos. Pero yo pregunto, ¿y de dónde agarraron el valor? Después de que andaban ahí corriendo para arriba y para abajo, huyendo, de repente resultaron hombres de gran coraje que estaban dispuestos a entregar su vida por su maestro, con el que habían compartido 3 años de prédica. Y así murieron cruelmente. Pero yo digo, ¿y de dónde sacó fuerzas toda esa gente para hacer lo que hicieron después? En Hechos 13:4. Quiero ver bien porque fíjense que hay cierta edad. Capítulo 3 de Hechos, versículos 3 y 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos fueron bautizados también en el Espíritu Santo de Dios. Y cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo de Dios, recibieron algo que usted, cuando es bautizada en el Espíritu Santo, también recibe. Todos nosotros tenemos tentaciones. La cuestión es que sí podemos detener el efecto de esa tentación. Por ejemplo, hay algunos que todavía no han perdonado totalmente. Aquí mismo en la iglesia hay ahorita y en este momento, y el Espíritu me lo dice, gente que todavía tiene rencor de algo que le hizo un padrastro, un hermano, un tío, un amigo, un compañero, un novio, una novia, un marido, una mujer. Todavía aquí hay falta de perdón. Y con eso no se puede vivir con Dios. Porque si tú no perdonas, ¿y qué vienes a hacer aquí a pedir perdón? Si Dios no te lo va a dar. Y recuerden eso, que los apóstoles fueron empoderados para ir a predicar. Porque dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Apopa, en San Salvador, en Panamá, en Alaska, en Siberia y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos, de tal manera que todos los que estamos aquí somos testigos de Cristo y debemos de comportarnos como verdaderos testigos santos del Señor. Algunos estarán diciendo, vuestra. ¿Y ustedes creen que fue fácil para el Señor morir en la cruz? Hubo un momento en que Él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y a nosotros, siendo honestos, nunca nos ha abandonado. Muchos de los que estamos aquí hemos recibido milagros especialísimos. Muchos aquí nos sabemos sabedores que somos merecedores de castigos que el Señor por pura misericordia nos ha perdonado. Y por eso tenemos que tener el agradecimiento.
y no cometer más pecados ni desobediencias al Señor. Pero ¿cómo se logra eso? Igual que los apóstoles, recibiendo el Espíritu Santo. Hay algunas personas que dicen, yo no recibo el Espíritu Santo porque yo he sido tan malo que es imposible que el Espíritu Santo habite en mí. ¿Quién le ha dicho eso? Dice la palabra, porque si vosotros, siendo malos, dais buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cómo vuestro Padre Celestial os negará su Espíritu Santo? ¿Sabe lo que se necesita para tener el Espíritu Santo? Pedirlo. Solamente eso, pedirlo. Y usted va a ganar tanto por eso. ¿Qué gana? Ser salvo, pues. Ser salvo, porque si dice el Señor, en verdad te digo, el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Si usted recibe el Espíritu Santo y es cambiado, ya se ganó el reino de Dios. Te conviene también porque vas a recibir poder. Poder para resistir, poder para orar, poder para leer la palabra, poder para no ofender, poder para no mentir, poder para adorar. De tal manera que el Espíritu Santo debe estar en todos y cada uno de nosotros. Alguien me decía, pero mira, y el Espíritu Santo yo lo recibí hace como 45 años. Fíjate que si querés comparar el Espíritu Santo con una velita, tené cuidado porque el primer vientecito te va a apagar la vela para siempre. ¿Cómo anda tu vela? ¿Cómo está? ¿Tienes todavía ese poder? ¿Has sido sincero con Dios? ¿Has sido sincera con Dios? ¿Has sido obediente con Dios? ¿Has sido agradecida con Dios? El Espíritu Santo está aquí. Levanten la mano los que vienen por primera vez, que yo no los vi. Los pequeños ataques de Satanás. Yo quiero que los que vienen por primera vez me digan, ¿quieren tener a Cristo en su corazón? Ya lo tienen. ¿Quién ha venido por primera vez sin haber visto una o visitado una iglesia anteriormente? Nadie. Congregación, no han traído a nadie. ¿Quién es? ¿Quiere usted constituirse en súbdito del Señor Jesús esta tarde? Si quiere, hágame el favor, párese sin vergüenza, párese sin vergüenza. Tal vez pueden hacer ustedes la oración del pecador con él, o ya lo hago. Va a decir frente a toda la congregación solo una oración muy sencilla, pero dígala en voz alta. Señor Jesús, diga, me arrepiento de todos mis pecados. Sé que he sido pecador, Señor, y sé que estoy aquí no por casualidad, sino porque tú me trajiste. Tal vez en este momento mi pensamiento se resiente de creer en eso.
Pero el Señor en este momento te está viendo, te está perdonando. Y al afirmar que tú quieres ser su seguidor, Él te está escribiendo para siempre en el libro de la vida. Bendito seas, porque a partir de ahora, por aceptar a tu Señor, eres un hijo de Dios. Amén y amén. Toda la congregación ahora. Yo quiero que usted se concentre, porque dijimos hace un rato que aquí está el Espíritu Santo de Dios, pero está para todos. Que ya lo recibí, recíbalo otra vez. Saber cómo está su candelita, si se está ya apagando, o a lo mejor está bien encendida, refuércela. Pero no podemos dejar pasar esta oportunidad sin aprovecharla. Así es que vamos a orar y vamos a invocar el Espíritu de Dios que está aquí. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, venimos a ti, Señor, en esta tarde de gloria, porque cuando está el Espíritu manifestado, la gloria de Dios se extiende y se expande. Padre, aquí están tus hijos. Son tus hijos que, igual que este que habla, son pecadores y tienen problemas y tienen dificultades financieras, de salud, de relaciones familiares, de rencores. Dales poder, Señor. Dales el Espíritu Santo en este momento, para que fortalecidos puedan enfrentar todos esos problemas y sepan cómo agradecerte, luchando por ti. Tú eres nuestro general y nosotros tus soldados, por lo tanto tenemos que obedecerte en todo. Y sabemos, Padre eterno, que si tú nos das el Espíritu de Dios en esta noche, seremos fuertes para luchar por ti y para no pecar contra ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo descienda en este momento, en este salón, sobre todos los que están aquí presentes. En el nombre de Jesús declaro que el Espíritu Santo desciende en este instante y bautiza en estos momentos. Reciban el Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús. Recíbanlo con todo su corazón. Llénense del Espíritu de Dios. Siéntanlo en sus entrañas, en su corazón, en su mente. Cristo está aquí a través de su Espíritu. Recíbanlo, recíbanlo ahora, en este momento. Reciban el Espíritu Santo de Dios, que los llene, que los colme, que rebase en ustedes, que ustedes sean convertidos en nuevas criaturas, más santas, más servidoras, más llenas de tu Espíritu. Reciban en este momento el Espíritu Santo de Dios. Recíbanlo en el nombre de Jesús. Y todo aquel que quiere venir aquí ahora, en el nombre de Jesús, yo declaro que está recibiendo el Espíritu Santo de Dios. Recíbelo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recíbelo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe el Espíritu en este momento. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recíbelo. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
porque aquí has estado tú todo el tiempo. Gracias, Padre. Gracias. Llénanos, Señor. Llénanos, embriáganos en el Espíritu. Embarázanos en el Espíritu Santo, Señor. Totalmente. Dios te perdona porque es un Dios de misericordia. Olvida tus pecados. La sangre de Cristo ya los limpió, y el Espíritu Santo en este día va a hacer que el cambio sea total y absoluto. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque has estado aquí. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de adorarte y de bendecirte. Gracias, Padre. Te hemos orado en el precioso y bello nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga abundantemente. Muchas gracias. Debemos ser agradecidos con Dios. No tenemos cosas que dar, pero este hombre que ha venido a predicar viene voluntariamente, traído por el Señor. No pensemos en ofrendas, Él no toma ofrendas. Pero ¿qué les parece si oramos por Él? ¿Quiere venir, Joalmo, por favor? Siempre orar es un refrigerio. Es un refrigerio para nosotros cuando se ora por nosotros. Voy a leer la palabra y usted póngase en pie para que oremos juntos, al unísono, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, por el siervo. Cualquiera puede decir, no necesita nada. ¿Cómo no? Necesita mucho. Y son nuestras oraciones. El apóstol Juan tenía un amigo que se llamaba Gallo. Es un versículo muy conocido y a mí me impacta leerlo cuando le dijo amado. Y desde el momento que le dijo amado, le está diciendo una cosa grande, pero grande. Y le dijo, yo deseo, es un deseo del apóstol, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. 3 elementos básicos importantísimos. 1, que tengas salud, que tengas prosperidad en todas las cosas, y una prosperidad del alma, que es lo que él ha predicado, el Espíritu Santo de Dios. Oremos al Señor por este varón. Buen Dios y Padre nuestro, en esta tarde estamos expresando nuestra profunda gratitud por ese poder transformador, Señor, que ha compartido mi hermano en esta tarde. Pero antes, Señor, quiero expresar mi admiración a ese personaje a quien es digno de imitar, Jesucristo, quien fue a la cruz del Calvario, quien en esos maderos sufrió por la vida de cada uno de nosotros. Gracias por haberle hecho comprender un día a mi hermano Mauricio ese sacrificio. Gracias, Señor, por esa preciosa experiencia que él tuvo en su oportunidad de recibir ese poder de lo alto, que es lo que le dio poder y es lo que le hizo, Señor, tener una visión precisa y clara. Gracias, Padre, porque tú le abriste sus ojos, a pesar de que él había sido prosperado materialmente en todo, pero no tenía nada. Tenía todo, pero no tenía nada. Y hoy, Señor, lo tiene absolutamente todo, porque te tiene a ti. Como el versículo que hemos leído, lo repetimos para bendecirlo. Esperamos que mi hermano Mauricio prospere en todo, que siga prosperando en todo, así como prospera su alma. Que le dé salud, que le dé fuerzas.
Dale, Señor, esas fuerzas del búfalo. Rejuvenécelo como el águila, para que siga, Señor, compartiendo tu palabra a lo ancho y largo del mundo. Bendice a su esposa Armida, bendice a sus hijos, bendice a sus nietos, Señor, porque de los lomos de este hombre, así como de los lomos de Abraham, surgió una gran población de servidores tuyos. Así, de igual manera, de los lomos de mi hermano Mauricio van a salir hombres valientes, fuertes, que compartan tu palabra, Señor, no solo en El Salvador, sino fuera del Salvador, que van a ser portadores, que van a ser atalayas. Gracias, Señor, por esa vida ejemplar de mi hermano Mauricio. Lo bendecimos y esperamos, Señor, que él continúe compartiendo con nosotros. Y yo sé que el próximo 10 de octubre va a ser de impacto ese testimonio, donde él va a dar con detalle lo que tú hiciste y va a dar un ejemplo de vida, un ejemplo a seguir. Ahora, Señor, te agradecemos por esta tarde que hemos disfrutado de su mensaje y de su testimonio. En tu nombre oramos. Amén y amén. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.